Con su permiso, diputado presidente de la mesa directiva e integrantes de la misma. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Honorable Asamblea, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio del derecho constitucional de iniciativa previsto por el artículo 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora, presentamos a esta soberanía iniciativa con punto de acuerdo para que este Poder Legislativo apruebe el nombramiento de la magistrada propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en favor de la ciudadana Guadalupe Bon Ontiveros, realizado por el gobernador del Estado, el cual fue comunicado a esta soberanía para los efectos previstos en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado de Sonora, misma que sustentamos al tenor de la siguiente exposición de motivos. El titular del Poder Ejecutivo del Estado remitió el día 11 de diciembre de 2021 el escrito mediante el cual nombró a la ciudadana Guadalupe Bon Ontiveros como magistrada propietaria del Supremo Tribunal de Justicia, el cual, para mayor ilustración, se transcribe a continuación. Doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño. Por medio de la presente tengo a bien manifestar que a partir del 1 de diciembre del presente año 2021 inició su jubilación la magistrada Griselda Ofelia Pandura Truqui, la cual a dicha fecha fungía como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, lo que por ende produce una vacante en el cargo de dicho tribunal. Por lo anterior, con la finalidad de mantener la integración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a efecto de actuar conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, he nombrado en el cargo de magistrada propietaria a la licenciada Guadalupe Bon Ontiveros, el cual remito a este honorable Congreso para análisis, discusión y en su caso aprobación en términos del artículo 113, párrafo tercero y cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, debiendo informar al suscrito el sentido de su determinación con copia del documento respectivo. Es preciso mencionar que la ciudadana nombrada acredita el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en relación con las fracciones de la primera a la quinta del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación con el requisito de la fracción primera del artículo 95 de la Carta Magna, consiste en, primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. La ciudadanía mexicana se acredita con el acta de nacimiento, por lo que se adjunta a este escrito copia certificada de dichos documentos. Adicionalmente, se adjunta escrito de la interesada donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles con el fin de acreditar ese requisito. En lo que toca al requisito previsto en la fracción segunda del artículo 95 de la Carta Magna, consiste en, segundo, tener cuando menos 35 años cumplidos en el día de la designación. La edad de más de 35 años se acredita con la copia certificada del acta de nacimiento ya mencionada. Respecto al requisito de la fracción tercera del artículo 95 de la Carta Magna, consistente en, tercero, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título de licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. La antigüedad mínima de 10 años se acredita con el título profesional de licenciatura en Derecho y la cédula profesional, por lo que se anexan copias certificadas de dichos documentos. En relación al requisito que se establece en la fracción cuarta del artículo 95 de la Carta Magna, consistente en cuarto, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal,
de más de 1 año de prisión per se, si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Se anexa carta de no antecedentes penales de la ciudadana nombrada para demostrar su buena reputación y que no ha sido condenada por algún delito. En lo tocante al requisito que dispone la fracción quinta del artículo 95 de la Carta Magna, consistente en, quinto, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. Se anexa a la presente la constancia de residencia de la ciudadana propuesta, expedida por el secretario del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. La trayectoria profesional, académica y desarrollo en la comunidad se encuentra desarrollada en el currículum de la ciudadana propuesta. Por lo anteriormente fundado y motivado a esa asamblea, respetuosamente solicito: único, se apruebe el nombramiento de la magistrada propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que formulé a favor de la licenciada Guadalupe Bon Ontiveros, con fundamento en el artículo 113, párrafo 3 y 4 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Efectivamente, los párrafos 3 y 4 del artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Sonora, del constitucionales invocados por el gobernador, sientan las bases constitucionales para regular el procedimiento que deberá seguirse para realizar el nombramiento de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad. Al efecto, dichos dispositivos establecen lo siguiente. Párrafo 3. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia durarán en su encargo 9 años y serán sustituidos de manera escalonada, salvo que se actualice el supuesto previsto en el párrafo que antecede. Si por cualquier motivo no se hace nombramiento o los designados no se presentan al desempeño de su cargo, continuarán en funciones los individuos que formen el Supremo Tribunal de Justicia hasta que tomen posesión los nuevamente nombrados. Los magistrados nombrados para concluir el periodo de otro, por falta definitiva o absoluta de éste, desempeñarán sus funciones hasta la conclusión del periodo de aquel. Párrafo 4. Los nombramientos de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán hechos por el gobernador del Estado, preferentemente en aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad dentro del Poder Judicial o entre las que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Dichos nombramientos serán sometidos a la aprobación del Congreso, el que otorgará o negará esta aprobación dentro del término de 3 días. Si el Congreso no resolviera dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin aprobación expresa o tácita, no se podrá tomar posesión del cargo. Respecto a este procedimiento, el párrafo 2 del artículo 139 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora ordena que, al finalizar el periodo constitucional para el que fueran designados los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Ejecutivo y el Congreso del Estado realizarán la evaluación correspondiente de los mismos para determinar si continúan cumpliendo o no con los requisitos señalados en el artículo 114 de la Constitución Política del Estado de Sonora y si en el ejercicio de su encargo cumplieran o no con los principios de objetividad, profesionalismo, independencia, honorabilidad, imparcialidad, eficiencia y capacidad en la impartición de justicia y para, con base en ello, resolver si se ratifica o no a los magistrados. Sin embargo, conviene señalar que en el caso que nos ocupa no existe la necesidad de llevar a cabo la evaluación del desempeño en el cargo de la magistrada Griselda Ofelia Pandura Truqui o verificar si a la fecha sigue cumpliendo con los requisitos al cargo, ya que su salida obedece a que dicha integrante del Poder Judicial inició su jubilación a partir del día 1 de diciembre del presente año, produciéndose esto una vacante en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Ahora bien, al respecto
Respecto al nombramiento propuesto por el gobernador, el artículo 114 de la Constitución Política del Estado de Sonora señala que para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere reunir los requisitos señalados en la fracción primera y quinta, de la primera a la quinta del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A su vez, dicho artículo previene como requisito lo siguiente. Primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Segundo, tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación. Tercero, poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Cuarto, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otros que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. Quinto, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. Y sexto, no haber sido secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal, ni gobernador de algún estado o jefe del Distrito Federal durante el año previo al día de su nombramiento. Adicionalmente, debemos dejar asentado que el párrafo cuarto del artículo 113 de la Constitución Política del Estado señala que los nombramientos de magistrados de este órgano judicial serán hechos por el gobernador del Estado, preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad dentro del Poder Judicial o entre las que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Tratándose de la designación de nuevos magistrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en sus criterios jurisprudenciales que debe emitirse un dictamen de calificación de la satisfacción a plenitud de los requisitos constitucionalmente exigidos para ocupar el cargo. Además, conforme a la lógica del sistema, el gobernador debe cumplir su responsabilidad de designar a los magistrados del Poder Judicial, cuidando escrupulosamente que recaigan los nombramientos en personas que reúnan con suficiencia los requisitos que la Constitución exige, así como la de aportar al Congreso la documentación que lo acredite en forma indubitable. En atención a lo anterior, conviene ahora analizar las constancias que obran en los escritos enviados por el titular del Poder Ejecutivo para determinar el cumplimiento de los requisitos señalados respecto a la licenciada Guadalupe Bon Ontiveros. 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. El primer requisito antes mencionado se acredita con el acta de nacimiento número 15 de la Oficialía 2603 del Registro Civil del Estado de Sonora, ubicada en la localidad de Bacobampo, municipio de Chojoa, Sonora, en la cual se asienta que Guadalupe Bon Ontiveros nació en el municipio de Navojoa, Sonora, el día 27 de diciembre de 1961. Robustecida con el escrito anexado al acta en cuestión, en el que dicha persona manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 2. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Este requisito se acredita con la presentación del acta de nacimiento señalada en el punto precedente y de la cual deriva que el día de hoy cuenta con 59 años y 11 meses cumplidos. 3. Poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Este requisito se comprueba mediante la presentación de su título correspondiente expedido por la Universidad de Sonora con fecha 30 de abril de 1993, con el cual se tiene por acreditado el requisito en cuestión.
4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Respecto de la buena reputación, se trata de un requisito respecto del cual la Suprema Corte de Justicia ha señalado que opera como presunción a favor de las personas y que debe prevalecer prueba en contrario que la desvirtúe. En este caso se da por cumplido con los antecedentes que refiere el gobernador del estado en el escrito presentado a esta soberanía. Por lo que tiene que ver con el segundo supuesto que se señala relativo a no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Se acredita mediante la presentación de constancia de no antecedentes penales que expide la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación del Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora de fecha 7 de diciembre del 2021. Número 5. Respecto al requisito de haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación, se presenta constancia de residencia suscrita por la Secretaría del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, de fecha 7 de diciembre del 2021, con lo cual se da por acreditado el requisito en cuestión. Número 6. Respecto al imperativo de que los nombramientos de magistrados de este órgano judicial serán hechos por el gobernador del estado, preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad dentro del Poder Judicial o entre las que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, debemos asentar que en el caso que nos ocupa, la persona que se propone para ocupar el cargo de magistrado propietario se ha desempeñado en múltiples cargos dentro del Poder Judicial de nuestro Estado, estableciéndose dentro de su currículum que fuera remitido a esta soberanía que la licenciada Guadalupe Bon Ontiveros tiene carrera judicial, dentro de las cuales fue secretario de acuerdos, juez de primera instancia de diversos ramos en varios distritos judiciales y actualmente se desempeña como magistrada adscrita al primer Tribunal Colegiado Regional del Segundo Circuito con sede en Ciudad Obregón, Sonora. Con todo lo antes señalado, se da por cumplimentado el requisito en cuestión. Por las razones indicadas, consideramos procedente aprobar el nombramiento realizado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y nos permitimos proponer al Pleno de esta soberanía el siguiente resolutivo. Acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Constitución Política del Estado de Sonora, resuelve aprobar el nombramiento que realizó el titular del Poder Ejecutivo del Estado a favor de la licenciada Guadalupe Bon Ontiveros como magistrada propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Segundo, comuníquese el contenido del resolutivo anterior a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial del Estado para los efectos previstos en el artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Finalmente, dada la urgencia de que el Congreso del Estado emita su pronunciamiento sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicitamos se considere el presente asunto como de urgente resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado, Constituyentes Sonorenses de 1917, Hermosillo, Sonora, 14 de diciembre del 2021. Atentamente, diputada Ernestina Castro Valenzuela, diputada Claudia Zulema Burz Corral, diputado Ernesto de Lucas Hopkins, diputado
Ernesto Roger Munro, diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoso, diputado Fermín Trujillo Fuentes y diputada Roselena Trujillo Llanes. ¿Es cuánto, diputado?